Es un placer, sigue siendo un placer, mis hermanos, poder estar aquí con ustedes. La palabra de Dios dice que aunque existan 2 o 3 reunidos, Él estará aquí. Así que yo estoy seguro que los ángeles, cuando uno invoca la presencia del Señor, ellos vienen y colman este lugar. No podemos verlos, pero tenemos que actuar como si ellos estuvieran aquí. Tenemos que actuar como si la deidad está aquí. Del mismo momento o la misma forma que la deidad está presente cuando alguien se bautiza, está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Asimismo, yo quiero creer que ellos están cuando uno invoca su santo nombre. ¿Sabe que cuando uno dice Dios, la palabra Dios es, aunque suena singular, es una palabra plural que encierra a la deidad? Así que en esta noche vamos a continuar la temática y ya hemos hablado de cuáles son las 3 características, a ver si se acuerdan. Santidad, conocimiento y unidad. Santidad, conocimiento y unidad. Y hablamos que la santidad no era una mera acción o un sinnúmero de acciones que dan un resultado. No, la santidad es un estilo de vida, un cambio de parecer, permitiendo que el Espíritu Santo more en ti. Hablamos que la santidad no es una santidad al nivel de Dios, sino que hablamos que la santidad es a través de los méritos de Cristo. Él nos hace santo. Hablamos que la santidad tiene que verse en nosotros. Si las personas te conocen, ellos tienen que distinguir algo diferente en tu persona. Tienen que saber que tú, de la manera que tú vistes, eres diferente. De la manera que tú hablas, eres diferente. De la manera que tú comes, tiene que notarse la diferencia. Ese es el proceso de la santificación. ¿Cómo lo logramos? ¿De la noche a la mañana? No, es a través de la vida entera. Mientras más cerca tú caminas con Jesús, más Él te puede santificar. ¿Llegará un punto de que tú te vas a sentir santificado? No, porque cada vez que tú andas con Jesús, más vil tú te sientes, aunque estés santificado. Pero cuando tú te miras a ti mismo o a ti misma, te vas a sentir vil e inmerecedor o inmerecedora de su presencia. Y esa es la belleza del proceso de la santificación. Hablamos que también que no es bueno juzgar a nadie, pero que el Espíritu Santo te pone en situaciones que tú puedes ver. Al tú conocer la presencia de Jesucristo en ti, ya el conocimiento que hablamos, que es una de las características, no es un mero conozco a alguien así de simple vista. Yo lo conozco porque me he compaginado con esa persona. Yo lo conozco porque yo he vivido con esa persona. Yo por eso que hago la diferencia entre hay una palabra que luce más en inglés, definiendo el amor y la lascivia, vamos a decir así. Por ejemplo, el amor en inglés es love. Muchos confunden el love con el lust. El love y el lust son 2 cosas diferentes. Tú tienes que conocer a la persona para tú decir, yo amo a esa persona. Tú tienes que convivir con esa persona para tú poder decir, yo amo verdaderamente a esa persona. ¿Existe el amor a primera vista? Esas son, ¿cómo se dice? Especulaciones o opiniones ya un tanto individual. Pero yo no creo, personalmente yo no creo que exista el amor que yo estoy definiendo a primera vista. Eso como conocemos, ¿no? Que el amor es como una plantita
que tú tienes que echarle agüita para que ella se pueda desarrollar. Y cuando tú conoces a la persona, ya cuando tú piensas por la persona, que tú le terminas el pensamiento a la persona, ya eso es algo que ya se van conociendo. Dije el ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, quizás no lo dije anoche, que cuando mi mamá, éramos 3 hijos, y cuando yo venía y ella no me veía, de los 3, ella decía, David, ese eres tú. ¿Cómo ella sabía que ese era yo? Podía ser Daniel o podía ser Luis Eduardo. Pero ella conocía que era yo. ¿Por qué? Porque yo estaba en ella por 9 meses. Ella conocía todos mis movimientos. Entonces, cuando estamos hablando de conocer a Dios no es saber de Él. Y lamentablemente, habemos muchos que somos expertos en saber de Dios, pero conocerlo es un tanto diferente. Y hablamos del conocimiento. Tocamos un poco de la unidad. La unidad, la santidad te lleva a conocer a Dios. El conocimiento de Dios te lleva a estar unido con tu familia y con tus hermanos. Leímos ciertos textos o citas de la pluma inspirada que dice que la mayor parte de problemas en la iglesia, la cual encontramos quizás desunión, es porque tiene que haber un principio. Y ella dice que el principio sale siempre del hogar. Del hogar. El principio, cuando no hay unidad en la iglesia, es porque hay algo flojo, sea con el esposo, con la esposa, con el hermano, con la hermana, con los hijos. Hay algo flojo en el hogar. Eso estuvimos hablando, eso fue un repaso. Y esta noche vamos a seguir con la unidad, porque yo tengo varias citas que yo creo que es necesario que nosotros veamos para darnos cuenta lo que la pluma inspirada dice en cuanto a la unidad. Cuando nos vamos al capítulo 2 de los Hechos, mis hermanos, yo creo que es el mejor ejemplo de la unidad. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 1, dice, vamos a buscarlo por favor. Hechos capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. A veces nosotros confundimos. Tengo que pausar aquí un momentito para saludar a mis hermanas. ¿Cómo está mi hermano? Gusto, lo extrañé. Tiene que editar esa parte, ¿oíste? Lo extrañé, ¿ok? Oh. Bueno, ok, no, tenía que pausar mis hermanos de que nos ven por la línea, porque son muy queridos y yo me emociono cuando veo a gente que quiero. Así que, entonces llegó, dice Hechos 2.1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban unánimes juntos. A veces nosotros confundimos la palabra unánimes con juntos. Y son dos cosas diferentes. Ahorita nosotros estamos juntos. Estamos juntos. Dice la definición del diccionario que juntos es estar reunidos. Juntamente a la vez, como estamos ahorita. Estamos reunidos. Eso es estar juntos. Y unánimes. ¿Qué significa unánime? Vamos a ver lo que dice el diccionario. Dice, se refiere al conjunto de personas que ya están como juntas, ¿no? Juntas, que comparten la misma opinión o el mismo sentido o sentimiento. Nosotros tenemos un adagio que dice, podemos estar juntos pero no rebrujados. O revuelto.
¿Me entiendes? El agua puede juntarse con el aceite puede juntarse con el agua, pero nunca están unánimes. Tú le puedes dar vuelta al agua y el aceite, y cuando tú lo sueltas, el aceite coge por un lado y el agua se queda por otro. Así que definitivamente la unidad se refiere a la unión del sentimiento y del pensamiento. Así que cuando tú dices que tú estás unido, tienes que pensar bien lo que quieres decir. Eso es cuando Adán y Eva se conocieron, ¿no? Dice la palabra de Dios, y Adán conoció a Eva. Estamos hablando de que en un sentido, por eso es que dice que para mí, cuando ya tú conoces a alguien, estás íntimamente relacionada. Si no son pareja, obviamente menos lo sexual, ¿cierto? Pero están íntimamente relacionadas. Así es que Dios quiere estar contigo y conmigo. Íntimamente relacionado. Y cuando eso sucede, ¿sabes lo que pasa? Todas tus oraciones son contestadas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Y su voluntad llega a ser tu voluntad. Cuando Enoc conoció a Dios, dice la pluma inspirada que él se perdió en la voluntad de Dios. Él ya se levantaba y no decía, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué es tu deseo? Y ese es el punto que nosotros tenemos que llegar, aún en este mundo pecaminoso, porque somos los representantes del Altísimo. Y si no tenemos esas características, santidad, conocerte a ti que eres el único Dios y a Jesucristo tu Hijo, conocerte y conocerlo, y la unidad. Vamos a ver qué dice la pluma inspirada en cuanto a eso. Vamos a ver qué dice la pluma inspirada en cuanto a eso. Hay un libro que lamentablemente lo voy a repetir, no está traducido al español, que dice The Bible, la Biblia, el Espíritu de Profecía de la Iglesia, BSP. Los que hablan inglés pueden buscarlo. The Bible, the Spirit of Prophecy and the Church. Así mismo. Bible, Spirit of Prophecy, SP, y Church. Lo van a encontrar. Dice el párrafo 155.3. Dice así: la palabra unidad solo aparece 3 veces en la Biblia. En la Biblia entera. La palabra unidad aparece 3 veces. Y miren a qué se refieren. Esta es una de las referencias en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo Testamento. Pablo, en su carta a la iglesia de los Efesios, llama la atención a la unidad de la fe. A la unidad de la fe. La unidad del Espíritu y la unidad a la doctrina. Fe, espíritu y doctrina. La otra selección, dice el dulce cantor de Israel, que estaba ciertamente impresionado con la idea del amor entre los hermanos, lo menciona y dice en el Salmo 133:1, es una cancioncita que todos sabemos: mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que dice Salmos 133. Hace énfasis en que la importancia de la unidad para el reino de Dios. Así que tenemos que apretar las cuerdas flojas que existen dentro de la iglesia de Dios. Porque sabemos que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y estaba yo platicando con alguien que él se encarga. Miren,
esta iglesia, este movimiento, la iglesia adventista, el séptimo día libre, va a ser atacado, está siendo atacada aún más arduamente por el diablo que la nominal. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo justamente lo que debemos hacer. Amén. Y Él busca desunirnos. Él busca que tú te empapes de conocimiento, pero que no lo conozcas a Él. Él quiere venderte un tipo de santidad que no existe. El tipo de santidad que solo está basada en el conocimiento. Y el conocer mucho no equivale a santidad. La santidad te hace conocerlo a Él. Y el diablo está enfurecido y va a seguir atacando. Yo vi un documental yo creo que de cosas animales, ¿no? A veces cuando los animales, yo creo que son los leones, cuando se sienten acorralados, ellos se dan la espalda a cada uno para mirar de todos los ángulos. Y así no pueden ser atacados sorprendidamente por el enemigo. Y por eso es que nosotros tenemos que desarrollar a través del Espíritu Santo esa visión para no ser atacado por el enemigo. Porque Él va a destruir a través de la desunión. A través de la desunión. Sigue diciendo, en la pregunta de doctrina, es importante que la iglesia esté unida en sus enseñanzas. Es importante, mis hermanos. Tenemos que hablar el mismo lenguaje. Por eso que la iglesia adventista en general, con excepción de las cosas que están pasando dentro, tú puedes ir a cualquier parte del mundo. Y tú sabes que ellos van a tener una escuela sabática. Tú sabes que van a tener sermón, tú sabes que de historia del niño, tú vas a tener, es el mismo lenguaje. Ahora ya no, ahora está una contaminación tremenda. Pero nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje, tener la misma doctrina. Si hay alguna falla entre nosotros, tenemos que sentarnos, no juntos, unidos. Y hablar. El pastor puede explicar. Y si el pastor no tiene la respuesta, él está supuesto a ser Dios. Él es suficientemente responsable para decir, déjame investigar eso. Y vamos a estudiar juntos. Porque es importante que el pueblo de Dios esté unidos. Porque esa es la única forma que vamos a poder llevar el mensaje a aquellas personas que se pierden. Y si hablamos como en la Torre de Babel, tú hablas una cosa, yo hablo otra cosa y no nos entendemos o tenemos un desacuerdo, una desunión, va a haber problemas. En inglés, cuando la persona dice you're babbling, lo que tú estás diciendo no se te entiende. Entonces the babbling tiene que parar. Si vamos a coger un idioma que sea el idioma del cielo, entonces la tribu de Dios tiene que hablar el mismo idioma. Amén. Que la gente entienda que el evangelio es claro, que el evangelio es tan claro que una niña menos de la edad de Joanelli puede entender el mensaje. ¿Y cómo se hace eso si todos estamos unidos? Sigue diciendo la pluma inspirada. La oración de Jesús por sus discípulos indica su propio profundo deseo de habitar en compañerismo con su pueblo. No menos de 5 veces en su oración, en Juan 17, podemos encontrar una expresión como esta: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y yo somos uno. Para que yo y todos seamos uno. ¿Por qué yo voy a hacer hincapié en la unidad? Y como yo le estaba diciendo a ustedes, yo dije la primera noche que yo le estaba orando a Dios y le dije, Señor, ¿qué le presento a mis hermanos de Houston, de allá, de la iglesia? Porque ustedes son conocedores
Entonces el Señor me presentó este temario, que es importante porque a veces nosotros nos enfocamos en una parte del crecimiento espiritual y descuidamos otra. Como en la vida común, nos descuidamos de cualquier cosa. Nos descuidamos de los hijos, y nos enfocamos en hacer dinero, nos enfocamos en otras cosas y se nos olvida que tenemos que tener un balance para poder crecer madura y a la estatura que Cristo quiere que nosotros crezcamos. Sigue diciendo, Él también mostró cómo esta relación inestimable puede resultar cuando Él oró, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa. Esto luego es luego bueno que la iglesia se mueva unida todo el tiempo. Esto significará mucho para la influencia, sino para aquellos quienes siempre están dispuestos a encontrar errores en el pueblo de Dios. No tan solo para el mundo, sino para aquellos que siempre les gusta encontrar errores dentro del pueblo de Dios. Y eso nunca nos va a faltar. Personas que son poseídas por el enemigo y quieran perturbar la verdad. Quieran perturbar. Las posesiones demoníacas, mis hermanos, no es ya como Hollywood te la vende. Que yo siendo hombre de la vuelta a la cabeza 180 grados y hable y botando espuma. Ya él no, él sí. Aquellas personas que creen eso, pero para los cristianos, ¿saben lo que él hace? Él se pone un saco y una corbata y coge el espíritu de profecías y él coge la Biblia y te usa. ¿Acaso, mis hermanos, acaso él no quiso utilizar y engañar a Jesús en el desierto? Con la misma palabra. ¿Y qué tal a nosotros? ¿Qué ustedes creen que nos van a hacer a nosotros? Y peor, Él juega con nosotros. Y la única forma que tenemos que tener, ser guardados, es seguir los consejos que unidos, la unidad, el conocimiento de Él y la unidad es mandatoria. Y si nos movemos unidos, cualquiera que entre a redir y vea esa unidad no va a tener compañerismo, porque nadie le va a hacer caso. Eso es como se dice, como decimos que Dios, la razón por la cual el pecador no puede ir al cielo, es porque si él va, si el mentiroso va, si el ladrón va, si el borracho va, se va a sentir miserable, porque no va a encontrar coro. No va a encontrar compañerismo con nadie. Él va a hablar de alguien y va a decir, no. Entonces, para salvarlo de eso es mejor que no exista. Entonces, nosotros tenemos que encerrarnos, ver y unirnos y ver y no permitir que nadie, especialmente lo que dicen aquí, aquellos que le gusta encontrar errores en el pueblo de Dios. Jesús nos dijo lo que significará eso para el mundo. El mundo nos va a ver y va a ver, pero ven acá, estas personas, qué unidas son. Y es el mejor ejemplo que nosotros podemos darle al mundo. La unidad. A veces no tenemos ni que predicar, mis hermanos. Mucha gente piensa que la predicación es lo único que va. Tú puedes predicar mostrando la santificación tuya. La gente que se acerque a ti por ejemplo, que la hermana tenga un talento y yo conozca a alguien y esa persona tenga una necesidad, yo puedo referirla a mi hermana y mi otra hermana. Miren, true story, como dicen, una historia real. En el pueblito donde yo vivo, había, y digo porque había, porque se lo voy a decir porque ya no existen, una religión que se llamaban The End Timers. O sea, los pueblo del fin, vamos a traducirlo así, The End Timers, el pueblo del fin. Ellos eran tan peculiar que no había nadie que podían penetrarse. Ellos tenían tienen una iglesia grandísima.
Y si tú lograbas penetrar a ellos, tu situación económica, si estaba mala, ya iba a ser buena. Porque ellos, ¿saben lo que hacían? Parece que ponían a hechos en práctica. Porque ellos te daban dinero. ¿Qué negocio tú quieres? Te daban el dinero para que tú pusieras un negocio. Tenía que devolverle a la iglesia definitivamente, casarte dentro del pueblo y tenías tú que lucir óptimo. Te compraban un Cadillac del año. Mi esposa trabajaba en una compañía que uno de ellos trabajaba y era el único hispano mexicano que trabajaba allá, y siempre le decía a mi esposa, oye, ven, que yo ven, y mi esposa, no, y ella me dijo a mí un día, mira, invitándonos para, y yo dije, no, vamos a ir. Y fuimos. Y cuando llegué, yo no podía llegar. Ellos tenían como un guardia. Esto es lo que llaman bouncers en la discoteca, pero un hombre blanco así, fuerte. Y yo dije, yo sé llegar. Me dice, no, tú tienes que venir conmigo. Y cuando él se fue adelante en el carro, el tipo se bajó, habló con él, me miró, hizo así. Y yo pasé. Pero lo interesante, que el punto que yo quiero llegar, lo interesante de esto es que cuando mi esposa, mis 2 hijos y yo entramos al lobby de la iglesia, las mujeres vinieron de mí sin yo conocerlo. David, ¿cómo está? Y tú tienes que ser Dalia, gusto en tenerte. Y tú ser Darlene, sin yo conocerlos. ¿Qué tú crees que eso provoca a la persona que llegan? Me voy a sentir bien. De alguna forma ellos estaban aplicando la unidad. En esos momentos se comunicaron, mira, voy a una familia, el esposo se llama David, la esposa se llama Darlene, sus hijos se llaman Dalia y Seth, así que ya ustedes saben. Pero a veces llegan personas y se sientan y nosotros lo más que hacemos es, hola. No lo amamos, porque es que no estamos unidos, no acostumbramos a eso y tiene que existir, pero no se culpa, porque tenemos que revisarnos entonces nuestras vidas personales, porque lo personal es lo que lo traemos a la iglesia. No le echemos la culpa al mensaje, no le echemos la culpa al hermano. Vamos a hacer un análisis interno y vamos a ver en qué podemos cambiar. Y si eso sucede, el Espíritu Santo se va a regocijar. Los discípulos en el aposento alto estuvieron allí. Estuvieron esperando el descenso del Espíritu Santo. ¿Cuántos días estuvieron esperando? Dice la pluma inspirada que ellos estuvieron allí 10 días. 10 días. Eso me da como, yo siempre pienso, y 10 días. Otro número que Dios utiliza mucho, 10 mandamientos. ¿Por qué digo eso? Porque santidad, conocimiento y unidad. Podemos encontrar aún esas 3 características en los 10 mandamientos. Sé santo. Dios quería que el pueblo sea santo, que los conozcan a Él, que no hagan imágenes, que los conozcan a Él. Y tercero, que se amen unos a los otros. No codicies tú, no haga esto, no haga lo. Ustedes saben. Cuando ellos pudieron completar en esos 10 días justamente lo que Dios quería, entonces el Espíritu Santo descendió sobre ellos. ¿Cuándo es que nosotros vamos a esperar la lluvia tardía y el Espíritu Santo desciende en nosotros? Se dice la pluma inspirada que será algo individual. Lamentablemente quizás la unidad llegará hasta el fin, que será individual. Pero eso no tiene que ser. Esta iglesia, tú que me estás viendo allá en la red social, el Espíritu Santo puede descender a tu vida allí donde estás. Unidos,
posible por el poder santificador y poderoso de Jehová. Lo único que uno tiene que ponerse a la disponibilidad, y los discípulos y las personas que estuvieron allí llegaron a ese punto. Llegaron a ese punto. Y nuestra fe a veces es intermitente. Una semana estamos calientitos, estuve que aleluya, y otra semana estamos más fríos que el Polo Norte. Más frío que un helado de guayaba. Se me hizo la boca agua, debo no pensar en eso. Pero tenemos que tener la santidad. Vamos a ver lo que dice otras citas que son también importantísimas. Dice, y que el mundo te conozca, el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado. La unidad, sin embargo, no significa que todos estemos lanzados o comprimidos en un solo molde. Habrá oportunidad para que cada individuo, ojo o oído, para cada individuo trabaje de su propia manera, pero manteniendo la unidad del espíritu y el vínculo de la paz. ¿Cómo que se llaman? En inglés se llama un maze, que tú entras por un lado, un laberinto, ¿no? Tú entras por un lado y el otro entra por un lado, pero cuando viene a ver salen los dos por el mismo lado. Es posible, mis hermanos, que tengamos formas de trabajar. ¿Cuál es la diferencia si tú quieres sumar 2 más 2 y que te dé la suma 4 y yo quiero decir 3 más 1? En ese tipo de suma puede existir la paz. ¿Por qué no? Y no contienda. El diablo le encanta la contienda, señores. Yo estaba en una reunión de junta un día y había un problema y yo literalmente casi vi los espíritus demoníacos en la junta. Óigame, junta donde se invoca, ¿no?, la presencia de Dios. Y yo tuve que decir, Y yo no era el pastor de ese momento, pero yo dije, no. Señores, podemos orar. Y el pastor mismo me dijo, gracias, Matos, por haber orado. Porque el diablo se mete. Si nosotros le damos la autoridad, él coge y nos hace chicharrón. Sigue diciendo, Dios tiene diferentes modos de obrar y diferentes obreros a quienes confía diversos dones. Un obrero puede tener la facilidad para hablar, otro para escribir, puede ser que otro tenga el don de la oración sincera, ardorosa y ferviente, otro el don de cantar, otro puede tener un don especial para explicar la palabra de Dios con claridad, y cada don ha de llegar a ser un poder para Dios, porque Él obra con el que trabaja. A uno Dios le da la palabra de sabiduría, a otro el conocimiento, a otro la fe, pero todos han de trabajar bajo la misma cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Jesucristo. Jesucristo. Por eso es que es necesario, cuando tú te santificas, el Espíritu Santo te usa, te utiliza. Hay gente que se han quedado en la iglesia porque una mujer con amor y sinceridad y una sonrisa sincera le ha dicho, bienvenida, es un placer tenerte. Por eso se han quedado. Este pueblo tiene diversos talentos. El que dice yo no tengo talento, el tal, yo voy a aplicar este versículo, el tal es un mentiroso. Pero tenemos que ayudarnos. Tenemos que ayudarnos mutuamente. La diversidad de los dones da por resultado una diversidad de operación, pero el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo.
En todos. Voy a repetirlo. La diversidad de dones da por resultado una diversidad de operación, pero el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Qué lindo. Yo me encuentro eso precioso. Porque yo no, trabajando en la iglesia, yo puedo tener mi individualidad, pero todos caemos al mismo propósito. ¿Y cuál es el propósito? No es tan solo crecer, sino buscar almas. Debemos hacer campaña para por ejemplo, como esto es un recordatorio, algún refrigerio espiritual, así. Pero lo que tenemos que hacer es evangelismo. Porque estas verdades tienen que ser llevadas a aquellos que perecen, a aquellos quienes están confundidos. ¿Cuántos cristianos honestos no hay? Hay muchos. Pero cuando tú le hablas de la verdad, la palabra de Dios dice, deja tu luz brillar. Y muchos dicen, no, la luz es Jesucristo. Sí, porque Él es la luz del mundo. No obstante a eso, y los que ya tienen a Jesucristo, ¿qué luz tú le vas a hacer brillar a ellos? ¿Sabes cuál es la luz de nosotros? La luz del mensaje de la verdad presente, la luz del santuario, la luz del sábado, la luz de la segunda venida, la luz de la profecía. Todo eso ellos tienen que saber. Y si nosotros la guardamos, la ponemos debajo del Talmud, exacto, no va a poder brillar. Hay mucha gente que son más sinceros que nosotros en cuanto al cristianismo. Y eso yo lo he visto. Gente que no pueden hablar sin decir un gloria a Dios, gracias a Dios, aleluya. ¿Conoces a Cristo? Gente que tú lo ves en la calle y si no hablan, tú dicen que parecen a Jezabel. Toda así, pintoreteada así. Pero cuando te hablan, tú dices, Dios te bendiga. ¿Conoces a Cristo? Y yo digo, wow, Dios mío, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Nos están robando nuestra posición. Eso como el pastor y yo estamos hablando siempre, que me han llevado a unos restaurantes veganos deliciosos. Entonces él y yo nos duele en el corazón cada vez que comemos, casi lloramos así. Nos están robando, porque ese mensaje, el pueblo adventista era que estaba supuesto a darlo al mundo. Y ahora satánicos son los que tienen restaurantes veganos. Yo estoy hablando 100% vegano. Y eso da pena. Entonces el mundano está haciendo una representación, la cual nosotros todos tenemos que hacerla. Y por falta de unidad no lo hacemos. Por falta de unidad de mi parte yo no lo hago. Y eso tiene que cambiar. No podemos, si Dios nos deja ver el año que viene, no podemos ser lo mismo. Hay que planificar todas las cabezas. Mira, aquí hay un sinnúmero de cabezas inteligentísimas. ¿Cuál es la programación que vamos a hacer el año que viene o a fin de año o próximos 90 días para poder traer por lo menos una alma a Cristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sacrificio que yo voy a hacer? Porque los testigos de Jehová, pues que lo hacen más. O sea, el propósito de ellos es un poquito difícil, pero ellos se levantan a las 7 de la mañana a tocar puertas. No estoy diciendo que lo hagamos, pero Dios nos da la inteligencia. Si trabajamos en colaboración, Él es que da todas las cosas. Él es que da todas las cosas. Tal situación, sin embargo, puede llevarse a colación solo por cada miembro, recordándose cada miembro que él es parte de un cuerpo general. Nadie puede trabajar individualmente. Cada uno de nosotros tenemos una obra que hacer individualmente, pero unidos. Dios espera que su pueblo tenga las características que Él quiere. ¿Cuál es? Santidad, conocimiento y unidad. Llegará el tiempo
que eso llamará al que tendrá que rendir algo. Significará que tendrá que rendir su propio juicio y el juicio de la iglesia. El consejo de Dios es que este asunto es sencillo. Él dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no con quejándose, porque esto nos es provechoso. Hebreos 13:17. Si Dios ha puesto un líder, eso tampoco quiere decir que usted sea robot. Tampoco quiere, porque estamos hablando de individualidad. Aquí mencionó, ¿no?, que cada cual puede trabajar según sus talentos y puede unirse. Pero si Dios ha puesto un líder, tienen que siempre llamar a cuenta. No, esa no es la palabra. Siempre se me olvida una palabra que es él tiene que ser accountable. Él tiene que dejar de mostrar su responsabilidad con la iglesia y la iglesia con él, porque es un cuerpo. Es un cuerpo. Yo quiero que ustedes, por favor, hagan un ejercicio. Yo lo hice y yo me iba a morir. Yo dije, cuando llegué al trabajo, yo dije, déjame ver qué importantes son los ojos. Y me tapé los ojos y llegué al trabajo, me vendé, y yo dije, déjame ver cuánto es mi desesperación antes de yo decir no. Me vendé los ojos y entré a mi habitación y me preparé para bañarme. Entré a la ducha con los ojos vendados, traté de bañarme, traté de secarme de todo. Qué difícil. El cuerpo me estaba pidiendo auxilio. ¿Acaso las manos no saben qué hacer? Sí. ¿Acaso los pies no saben qué hacer? Sí. Pero ¿por qué están dependiendo de mis ojos? Porque ellos saben, los miembros saben que mis ojos están funcionando y piden auxilio para ellos poder funcionar también. Mis hermanos, qué desesperación. Ahí yo aprendí una lección, o dos lecciones. Cada miembro del cuerpo es vital. Y segundo, qué tan importante en la vida cotidiana es poder ver. Así es el cuerpo de la iglesia. Cada miembro de la iglesia que compone una iglesia, 2 o 3 personas, son vitales para que la goma se mueva. ¿Acaso como dice Apocalipsis, los wheels, las ruedas del santuario se movían al unísono? Hay orden y hay unidad en el cielo. Y nosotros estamos supuestos a ejemplificar cómo vamos a vivir en el cielo. Esta es la escuela de nosotros. Olvídate, esta es la escuela. Si usted piensa, no, porque yo cuando Cristo venga, Él me va a enseñar todas las cosas. No. Es ahora. Ahora es la escuela. Es hoy. Si tú no pasas de curso hoy, no te vistas y deja la maleta que tú no vas. Es ahora. La perfección se obtiene ahora. La santidad se obtiene hoy, ahora, en este tiempo, mientras esté la gracia. ¿Acaso no dice, el que sea santo? Uno tiene que llegar a un grado de unidad, a un grado de santificación, que se repita lo que se repitió en los hechos. Y se va a repetir, contigo y sin mí. Pero yo quiero estar por la gracia de Dios. Yo quiero estar ahí. Y me hacen falta solamente algunos parrafitos y terminamos. Sometaos, dice Pedro 5:5. Sometaos los unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Mis hermanos,
yo me emociono y a la vez me da tristeza. Porque yo me debo a mi hermano Mario, yo me debo a usted. Yo me le debo porque es mi hermano. Yo me tengo que... Y la sumisión no quiere decir que usted quiere que yo haga y algo que él puede hacer, que yo lo tengo que hacer. No. La sumisión es la responsabilidad y el amor que tenemos que compartir. Yo me debo a él al ayudarlo y él se debe a mí a ayudarme. Sometaos los unos a los otros. No podemos ser islas, cristianos individuales. Eso está contra el gobierno divino. Sigue diciendo la palabra de Dios. Igualmente, dice, jóvenes, está sujetos a sus ancianos, y todos sumisos unos a otros. Aquí no hay nadie que tenga que decir no. Esos son mis problemas. Claro que hay cosas personales. Yo me atrevería a decir que no debiera. Nosotros estamos supuestos a ser tan unidos con nosotros que yo estoy supuesto, si soy santo, yo voy a ser prudente y por amor a ti, si yo conozco algo de ti, yo voy a ser prudente y voy a orar por ti y tú vas a confiar en mí. Y si ella confía en mí, ella tiene el mismo sentido. Ella va a conocer lo de ella va a conocer lo mío, va a conocer lo de Mario y a cada cual vas a conocer. ¿Acaso eso no fue el propósito que Dios quería hacer en los hechos? Cuando empezó la iglesia. ¿Por qué los cristianos en este tiempo tienen que darle la boca a pedir ayuda al gobierno? Porque no hay unidad. Vas a coger welfare porque no hay unidad. No hay unidad. Y nos atrevemos a decir, estamos dando comida en un food bank, pero ¿a dónde conseguimos la comida? De Egipto. En vez de coger lo que nosotros comemos y dárselo para que ellos puedan aprender quiénes somos nosotros, quiénes son los embajadores de Jesús, quiénes son los hijos del Altísimo, que comemos diferente, que vestimos diferente, pero no queremos soltar a Egipto. No lo queremos hacer. Si la hermana está pasando por un problema, bueno, yo voy a orar por usted, hermana. Vamos a orar por hermana. Cuando la hermana tiene un problema de dinero, pero la Biblia dice que por la maldad de muchos no debe existir aquí. Aquí no debe existir la maldad de muchos de afuera. Pero aquí tiene que existir la unidad. Consejos vitales se ha dado a la iglesia remanente en esta cuestión. La relación con la iglesia no debe cancelarse a la ligera. Sin embargo, cuando se cruza el camino de algunos profesos seguidores de Cristo, o cuando su voz no tiene influencia controladora que creen que merecen, amenazarán ellos abandonar la iglesia. Si no se me pone atención, me voy. Oigan lo que dice, oigan lo que sigue diciendo. Cierto, al dejar la iglesia ellos mismos serán los que más sufrirán, porque al retirarse más allá de los límites de su influencia, ¿la influencia de quién? De la iglesia, se someten a todas tentaciones del mundo. El Espíritu por eso está hablando a la iglesia de Dios. La iglesia de Dios somos tú y yo. No es ninguna organización. No es la conferencia, no es la libre. No es, somos tú
y yo. Nosotros componemos, si nos adherimos a la santidad, al conocimiento del Altísimo y en la unidad, formamos parte de la iglesia de Dios. Y eso tú lo puedes tener por sentado. Porque Dios, ¿acaso viene a buscar iglesia o viene a buscar un pueblo? Él viene a buscar a los adventistas, a los católicos, a los pentecostales, o viene a buscar un pueblo que se parezca a Él. Un pueblo que se parezca a Él. Un pueblo que se parezca a Él. Y si nos vamos de los límites del alcance de Jehová, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Y cuando Cristo venga, Él tiene que ver su pueblo unido. La hermana White, si ustedes se acuerdan, yo no me acuerdo en qué libro fue que yo lo leí, una visión que ella estuvo, que ella vio por la ventana, cuando una roca cayó en una iglesia y se explotó, y dentro de los escombros ella no veía nada sino un humo. Ella dijo: Dios mío, lo estoy diciendo parafraseando, Dios mío. Y el ángel le dijo: mira, y vio pequeñas compañías salir, pequeñas compañías. Y parece que ella le preguntó: ¿quién? El Espíritu Santo lo va a liderar. Así que nosotros, la unión se vio ahí, mis hermanos. Entonces, si nosotros no estamos unidos, yo no sé qué estamos haciendo de que siendo parte de un club. Es más, que en los clubes son más unidos. Es que en los clubes de leones, ¿no? La gente paga su cuota. En los clubes de leones, ellos son responsables de hacer su fiesta cada día o cada tiempo, y son más responsables que los mismos cristianos. Tenemos que revisarnos. Nosotros el viernes, vamos a estudiar de un personaje que reunió esas tres cualidades: santidad, y Dios se le mostró de una manera extraordinaria. ¿Que usted dijo que era quién? No. Tampoco. 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 Elías. Tampoco. Le voy a decir quién. No, tampoco. Le voy a decir quién es. Se lo voy a decir el viernes. El viernes se lo digo. Y es alguien que salió de la nada. Salió de la nada. Digo de la nada porque no hay historia tampoco de ese personaje. El viernes. El viernes. Ustedes van a decir: oye, pero bueno, mis hermanos, yo me apasiono con este tema de la unidad, porque yo he visto en la vida secular qué hace la unión. Yo lo he visto. Y hay un videíto que lo voy a buscar, que lo voy a poner el viernes. ¿Vamos a estar aquí el viernes? Sí. Aquí, ¿no? Sí, aquí. Sí. Voy a ver si busco el video para que ustedes vean lo que el mundo hace para prepararse para una guerra. Lo que el mundo hace. ¿Ok? Un videíto corto. Yo lo voy a poner. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para la guerra que se nos aproxima? Y el video trata también de unidad. Así que Dios me lo bendiga, y yo voy a hacer el mismo llamado que hice el lunes. Y el llamado es que la iglesia, la sana doctrina, se comprometa y se olvide de lo que, qué sé yo, de lo que pasó en sus vidas personales, individuales, esta mañana. Y diga: Señor, unifica mi familia. Si tu familia está unida, amén. Pero
concretízala, lo que sea que la tenga unida, concretízala. Si tu familia no está unida, ya sea que haya problemas, hermano, lo que sea, comprométete a dejar que el Espíritu Santo pueda obrar en ti. Porque lo único que nosotros tenemos que hacer es dejar, ponernos en posición, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque nosotros no podemos poner nada. Nuestro deseo, nuestras intenciones son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Entonces, lo que Él sí necesita de nosotros, lo que Él requiere de la parte de nosotros es decirle sí. Entonces Él entra y te da el deseo, y después el deseo de tú decir que sí, lo dice más fuerte, y tú dices, heme aquí, Señor, pero Él fue lo que lo puso en ti, porque tú no tienes nada bueno en ti. ¿Ok? Así que yo les exhorto que si ustedes quieren hacerse compromiso, ¿ok? Que ya el viernes cuando ustedes vengan, ya lo que ustedes emanen sea un espíritu de unidad, lo que ustedes planifiquen sea unidad, basado en la unidad, lo que ustedes sean basados en la santificación y el conocimiento de tu Dios. Si eso conlleva, gracias, esa palabra es importante, pero está basada en la unidad, porque cuando hay unidad hay amor. Así que en el nombre de Jesús yo le pido que si ustedes quieren comprometerse a este llamado, vamos de rodillas y a pedirle al Señor, Señor, aquí estoy. Vamos de rodillas y vamos a orar. Hermanos, yo sé que ya el tiempo. Yo, pastor, hermanos, aquí el pastor, no sé usted si pues yo le digo pastor. Estoy en una lucha interna y el Señor lo sabe. Yo tengo un hermano en la fe allá que hemos trabajado juntos, él allá ganando almas en El Salvador, es muy misionero. A él lo sacaron de la iglesia porque él comenzó a predicar el mensaje de los 3 ángeles y ante todo el del tercer ángel. Fue una lucha, pero una lucha terrible. Él no se quería salir. ¿Usted quiere decir salir de la iglesia en el sentido de...? Lo sacaron de la iglesia, de la iglesia adventista, ¿verdad? De iglesia, de la iglesia de la conferencia. En la zona oriental de El Salvador. Los pastores lo sacaron y él pues comenzó a trabajar solo. Y hoy pues tiene ahí una congregación, hizo una casa en el campo y en el corredor. Tiene una casa, tiene ahí una iglesia y predica, gana almas por aquí, por allá y tiene un fuego terrible. Y él me decía desde años, Vladimir, el Señor no me deja dormir. Yo he tenido sueños aquí, sueños allá, en fin. Entonces lo que quiero llegar yo para cortar esto, pastor, es que yo estoy en un dilema y digo yo, Señor, ¿será que estoy traicionando a la iglesia adventista de salirme? Pero cuando yo veo el testimonio de ustedes y veo el testimonio, por ejemplo, de la iglesia del pastor enamorado, y digo yo, pero yo veo que aquí está mejor, yo veo que hay más unidad, veo que el tema que llevan está a lo que el Señor dice. Y estudiando poco aquí, poco allá, me doy cuenta que hoy esta semana estuve escuchando al pastor Marcos Pozo, y hablaba pues de tantas cosas, ¿verdad?, que se esconden en la iglesia general, ¿verdad? Y aquí escucho cosas y entonces digo yo, bueno, entonces ¿será que ya llegó el tiempo en que nosotros debemos de separarnos? Porque usted está hablando de unidad, entonces quiere decir que la iglesia adventista general allá hay desunidad, porque un día yo hablaba con mi pastor allí de Spring Branch y yo pues era por varios años pues maestro de escuela sabática y quedé yo solo, sería por casualidad, no lo sé. Y le digo, pastor, y si llegara hoy otra vez, esta vez que viene y la mayoría de gente, pues de hermanos, votara a favor de que la mujer llegue
a ser pastora y hacer todo eso. ¿Y usted qué haría?, le dije yo. Entonces, yo votaría por la mayoría, pero yo me quedaría con lo que dice el Señor, le digo yo. Pero yo no creo que la mayoría se equivoque. Mire, ese día yo lo tenía en un pedestal al pastor. Yo lo admiraba yo aquí, pero cuando ese día me dijo eso, mire, se me cayó todo. Se me vino al suelo todo. Ok, mire, vamos a hablar más lueguito, porque usted se tiene que documentar bien. Yo sé que a usted le gusta leer, y la lectura, hay mucha sabiduría. Vamos a orar por usted. El Señor, lo que ha puesto en su corazón, ha sido del Señor. Amén. Okay, ha sido del Señor. Yo le decía a alguien que la transición que uno hace, el movimiento, no es abandonando la fe adventista. No es abandonando la fe, es mantenerla y predicarla. Amén. Y vivirla. No es un abandono, no es una apostasía. Es entrando en el pelotón que está al frente haciendo la voluntad de Dios. Y aquellos que están comiendo dulce, bebiendo el vino de Babilonia, se quedan ahí embriagados. Pero los que quieren hacer la voluntad de Dios van a salir al frente. Vamos a hablar de eso, pero vamos a orar por usted. Y yo personalmente le digo felicitaciones porque usted abrió el corazón al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu Espíritu siempre convence. Tú eres el único que mereces toda la honra y toda la gloria. Señor, yo te doy las gracias ya mismo por mi hermano Vladimir, porque tú le abriste los ojos y se lo está abriendo, como el siervo de Eliseo abrió los ojos y vio la realidad espiritual. Síguelo, Señor, enseñando, que tu espíritu no lo abandone y él pueda darse cuenta que tú lo necesitas para predicar esta hermosa verdad. Amén. Y que esta iglesia, Señor, podamos adoptar y practicar la santidad, el conocimiento a ti y la unidad. Y que podamos crecer en ti para honra y gloria de tu nombre. Amén. Gracias por esta noche. Acompaña a nuestros hogares y tráenos de nuevo el viernes, víspera de tu día santo. En el nombre de Jesús. Amén.